Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Esmeralda Rosas Restrepo. Yo soy médica de la Universidad CES. Soy especialista en medicina del deporte de la Universidad Pontificia Bolivariana. Para mí es un honor poder participar en este simposio de medicina deportiva. Muchas gracias a los residentes por la invitación. El ejercicio, la píldora mágica, es el tema que vamos a desarrollar en esta charla. Para iniciar esta charla, quise traer esta imagen que tristemente refleja la cruda realidad. Podemos decir que el número de personas con obesidad o sobrepeso ha aumentado rápidamente en las últimas décadas, pues principalmente en población infantil, en niños, hasta alcanzar más de 2.000 millones de personas en todo el mundo, según resultados publicados en un estudio del New England Journal of Medicine. Investigadores señalan que el porcentaje de personas obesas se duplicó en más de 70 países desde el año 1987 hasta el 2017 y que para el año 2017-2018 alrededor de 2.200 millones de personas padecían como mínimo sobrepeso, lo que suponía el 30% de la población mundial. El exceso de peso es uno de los problemas entonces de salud más complicados del momento y va a afectar a casi una de cada tres personas. Esto es una problemática pues supremamente compleja. Podemos decir que pues hace mucho tiempo también tenemos una pandemia que es la pandemia de la obesidad. Es una problemática, como les dije, compleja que requiere de atención y obviamente establecer eh, conductas o ideas que podamos intervenir de manera adecuada y oportuna para darle solución a esta problemática que tenemos actualmente. Esta otra imagen nos va a hablar un poquito más de la prevalencia de obesidad en hombres y en mujeres mayores de 18 años, teniendo en cuenta pues obviamente el diagnóstico de obesidad con un índice de masa corporal por encima de 30. Se dice que la prevalencia de obesidad en nuestro país para el año 2014, esta es una imagen de la Organización Mundial de la Salud, era alrededor de 15 a 25% para hombres mayores de 18 años y para mujeres esta prevalencia era mayor, por encima de 25% para nuestro país. Según pues la última encuesta nacional de situación nutricional en nuestro país, últimos datos 2015, hay una encuesta que está pendiente por ser publicados, están pendientes por ser publicados esos datos. Estos son los últimos datos que tenemos publicados. Pues en Colombia existe una prevalencia en adultos de 18 a 64 años con sobrepeso más o menos de 37.7% y obesidad de 18.7% en promedio tanto para hombres como para mujeres, siendo más prevalente en mujeres que en hombres la problemática de sobrepeso y obesidad. Esto significa que la prevalencia de personas con exceso de peso en Colombia va a ser de 56.4%, por lo que se ha convertido también en una problemática de salud pública en nuestro país, no solo a nivel mundial, sino en nuestro país, pues también es una problemática que nos afecta. Con relación a los datos de inactividad física, también son datos un poco desalentadores. Eh, Estos datos de prevalencia de inactividad física en adultos para la región de las Américas va a llegar casi que a un 40%, en donde las personas no cumplen con esos requerimientos mínimos de actividad física semanal, pues de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante cuáles son esos requerimientos semanales de actividad física. Para nuestro país, la prevalencia para el año 2016, que fueron datos que encontré, de inactividad física van a ascender a un 42% tanto para hombres como para mujeres. Con relación a las enfermedades crónicas no transmisibles, 6.9 millones de muertes en la región de las Américas para estas enfermedades crónicas no transmisibles. Estas van a estar dadas principalmente por las enfermedades cardiovasculares. Un 28% de estas muertes van a estar dadas por enfermedades cardiovasculares, el cáncer un 19.6%, enfermedades respiratorias crónicas un 7.2%, diabetes un 5% y otras enfermedades crónicas no transmisibles un 20.8%.
Esta otra imagen también en nuestro país nos refleja la problemática de la mortalidad proporcional de enfermedades crónicas no transmisibles. Como lo vimos anteriormente, pues en esta imagen, las defunciones causadas por estas enfermedades crónicas no transmisibles van a estar dadas principalmente en nuestro país también por las enfermedades cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud y el World Cancer Research Fund coinciden en que los factores más importantes que promueven el aumento de peso y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles, van a ser el aumento en el consumo de productos de bajo valor nutricional y alto contenido de azúcares adicionados, las grasas, la sal, tal como los snacks, la comida rápida, la ingesta habitual de bebidas azucaradas y obviamente la disminución, los niveles de inactividad física, en conjunto van a ser entonces propicios de un ambiente completamente obesogénico, por lo cual pues estos son los principales factores en donde nosotros como personal del área de la salud, nosotros como especialistas debemos influir de la mano obviamente con nutrición sobre el consumo de este tipo de alimentos y obviamente pues promoviendo la actividad física y el cumplimiento de los requerimientos básicos de manera semanal. Acá les traigo entonces como un interrogante y si hubiera una receta que pudiera prevenir y tratar docenas de enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, pues resulta que esta receta sí la podemos ejecutar, la podemos hacer y esta receta va a estar basada en la adecuada prescripción del ejercicio, ¿cierto? Entonces lo importante aquí va a ser incentivar el ejercicio en nuestra población, eso sí, siempre de una manera segura, prescrita por personal idóneo, para evitar así complicaciones relacionadas con una práctica deportiva mal prescrita y mal ejecutada. Les traigo otra pregunta. ¿Cómo es tu estilo de vida? Nosotros como profesionales del área de la salud aplicamos la frase de que el principio de la educación es predicar con el ejemplo. Nosotros lo hacemos o no lo hacemos. Entonces aquí les dejo pues como el interrogante. Me parece que si nosotros queremos impactar de manera positiva a un paciente, queremos decirle que haga actividad física, que cumpla con los requerimientos básicos de actividad física, que tenga un adecuado plan nutricional, que coma de manera inteligente, que no haga una dieta, que sepa seleccionar sus alimentos, pues yo pienso que lo más básico es que nosotros como profesionales de la salud pues también lo hagamos y de esa manera generemos pues esa motivación con el paciente. ¿Cuál es entonces el mejor ejercicio? El mejor tipo de ejercicio es el que se ajuste al paciente, que se ajuste a sus motivaciones, a lo que le guste. Tenemos que indagar sobre cuáles son esas preferencias deportivas del paciente, qué es lo que disfruta. A ese paciente le gusta estar en un área de un gimnasio, en un ambiente de gimnasio, a ese paciente le gusta trabajar al aire libre. Entonces, la parte motivacional es fundamental para lograr generar un hábito. Y obviamente que se ajuste a su vida cotidiana, cuál es su ritmo de trabajo, cuál es su disponibilidad como tal horaria, para que el ejercicio se vuelva una prioridad. Eso es lo que vamos a buscar en el paciente, que el ejercicio se vuelva una prioridad, que se convierta en un hábito y para eso pues debemos tener en cuenta estas tres cosas fundamentales para que sea el mejor ejercicio para el paciente. A todo paciente en toda consulta, como signo vital, preguntarle por sus niveles de actividad física, eso es básico. Eso es algo básico porque de esa manera podemos partir de qué está haciendo el paciente y tratar de motivarlo en la consulta a que cumpla con esos requerimientos básicos y que sepa cuáles son los requerimientos. Si cumple con las recomendaciones internacionales de actividad física, que los vamos a hablar enseguida, tratar de realizar un tamizaje básico de algunos factores de riesgo que pueda tener el paciente para realizar ejercicio. Tenemos muchas estrategias. Hay un cuestionario útil, fácil de aplicar en la consulta, que es el cuestionario PAR-Q, y de esa manera podemos lograr identificar algunos factores de riesgo que pueda tener el paciente. Y obviamente si identificamos estos factores de riesgo, sobre todo pues como para los médicos generales dentro de la consulta, tratar de hacer una directriz o una remisión a nosotros como médicos del deporte en ese grupo de pacientes que tenga factores de riesgo importantes para realizar una adecuada prescripción del ejercicio. Importante
diferenciar tres términos que comúnmente se pueden confundir: actividad física, ejercicio y deporte. Decimos que la actividad física es cualquier tipo de movimiento que genere gasto energético, que el ejercicio es ese conjunto de actividades físicas regulares que va a estar hecho con la intención de desarrollar una buena forma física o que va a tener un objetivo fundamental, como por ejemplo bajar de peso o mantener una salud cardiovascular. Y ya el deporte, que va a ser ese conjunto de ejercicio, podemos decirlo así, que va a tener también un objetivo claro. Podemos tener un objetivo realizando algún tipo de deporte, pues como bajar de peso o, por ejemplo, mejorar marcas, pero ya este tipo de deporte va a estar marcado en unas reglas, en unas normas, y va a tener unos fines netamente competitivos. Beneficios de la actividad física, muchísimos. Nos podemos pues quedar hablando de numerosos beneficios de la actividad física, tanto en población infantil, población adulta, como en adultos mayores. Podemos decir que en niños los principales efectos van a ser la mejoría en la salud ósea, la mejor función cognitiva en los niños, la mejoría en su salud cardiovascular, la mejoría en sus niveles de salud mental, entre muchísimos otros pues que nos voy a mencionar aquí en esta diapositiva. En adultos va a llevar a disminuir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles como los infartos, enfermedades cardiovasculares en general, hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, múltiples tipos de cáncer como el cáncer de mama, el cáncer colorectal, el efecto positivo que tiene sobre la prevención de la demencia, la mejoría en la función cognitiva. Y ya para adultos mayores, obviamente un adecuado plan de ejercicio nos va a llevar a mejorar el riesgo de caídas. Sabemos que con el pasar de los años los pacientes empiezan a perder propiocepción, empiezan a perder masa muscular, y esto los lleva a tener un riesgo mayor de caídas. Y también uno de los principales beneficios del ejercicio en adultos mayores es prevenir ese terrible pues, síndrome de fragilidad. En esta diapositiva pues podemos englobar todos esos beneficios de la actividad física, no solamente sobre la salud, sino también sobre la parte social. La actividad física no solo va a promover, como les dije, pues la buena salud y el funcionamiento, sino que ayuda a prevenir y a manejar la enfermedad. También va a contribuir a una gama de beneficios sociales más amplios para las personas y diferentes comunidades. La relevancia e importancia de los beneficios más amplios de la actividad física para las personas van a variar de acuerdo a las etapas de la vida en las que están cada una de las personas y otros factores, pero en general van a influir o van a incluir, perdón, la mejoría en el aprendizaje, el adecuado manejo del estrés, la mejoría en la calidad del sueño, una mejor interacción social. Además de los beneficios para la salud, el aumento de la actividad física pues obviamente va a tener beneficios sociales, ambientales y económicos para las comunidades y la sociedad en general, y estas van a provenir principalmente de actividades físicas como esas actividades físicas en donde van a estar desarrolladas en un entorno social comunitario, como caminar, andar en bicicleta, hacer una clase de aeróbicos, de rumba, en donde va a haber una interacción importante desde la parte social. Con relación a las metas de la prescripción del ejercicio, entonces van a haber tres metas que podemos englobar de manera general: aumentar el fitness o la salud cardiovascular, promover obviamente la salud, y la otra meta va a ser que ese plan de ejercicio que vamos a estructurar en el paciente sea un plan de ejercicio, perdón, un plan de ejercicio seguro para el paciente. Eso es algo fundamental en el plan de prescripción de ejercicio para el paciente. Se deben establecer metas, objetivos muy claros de qué es lo que buscamos con ese plan de entrenamiento. Fundamental determinar riesgos que pueda tener ese paciente. Hablamos anteriormente de que hay algunos cuestionarios. El más conocido es el cuestionario PAR-Q, un cuestionario fácil de aplicar dentro de la consulta, en donde se pueden determinar riesgos principalmente desde la parte cardiovascular, y al determinarlos poder hacer una remisión oportuna y adecuada al médico del deporte para que intervenga sobre ese paciente y logre hacer una prescripción del ejercicio segura.
evaluar la real posibilidad de cambio del paciente, ¿cierto? Si nos vamos a establecer unas metas que son pues prácticamente imposibles de cumplir o realmente van a ser unas metas fáciles de cumplir, hacer una adecuada obviamente valoración, realizar un plan de prescripción del ejercicio y obviamente ya por parte del paciente realizar una adecuada ejecución de ese plan de ejercicio. Ojalá fuera acompañado de un entrenador que logre determinar o vigilar y acompañar ese proceso de una adecuada técnica, de una adecuada ejecución de ese plan de entrenamiento, pues para que no vaya a generar una lesión. Y obviamente programar una serie de controles en donde vamos a evaluar el progreso del paciente que tenga después de la prescripción de este plan de ejercicio. Principios generales del plan de ejercicio, la prescripción del ejercicio, eh, realizar el tamizaje de riesgo cardiovascular que tanto les he insistido, fundamental, aplicar cuestionarios, realizar una adecuada historia clínica, realizar unas adecuadas mediciones objetivas. En algunos casos, nosotros como médicos deportólogos hacemos ergometrías en donde evaluamos el estado funcional inicial del paciente antes de iniciar un proceso de actividad física y hacemos una ergometría a la mitad del proceso y ya al finalizar, o no lo podemos decir así, al finalizar a la mitad del proceso y ya cuando logremos llevar a ese paciente a los requerimientos de actividad física semanales para el objetivo que estamos buscando, pues hacemos otra prueba de esfuerzo, una ergometría, básicamente midiendo la mejoría, ¿cierto? Entonces son como mediciones objetivas que nosotros como médicos deportólogos podemos hacer con nuestros pacientes. Principio general, la motivación del paciente básico, como lo hablé anteriormente en otra diapositiva, uno debe basarse en lo que al paciente le gusta y lo que el paciente disfrute. ¿Para qué? Para lograr eh, establecer ese plan de ejercicio en el paciente como un hábito, que ese plan de ejercicio que realice el paciente logre perdurar en el tiempo y no sea algo temporal, que eso es lo que no buscamos en el paciente, sino que sea algo que perdure en el tiempo y que el paciente logre realizarlo ya de manera indefinida. Unos objetivos SMART, ¿qué son los objetivos SMART? Objetivos específicos que sean medibles, que logremos hacer unas mediciones objetivas, que sean obviamente alcanzables, realistas y con tiempos muy claros. Quise traerles este caso pues como de la vida real, lo vamos a desarrollar ya al finalizar, vamos a hablar del caso y vamos a finalizar esta charla resolviendo este caso. Una paciente femenina de 61 años remitida por medicina interna para iniciar un programa de ejercicio por presentar algunos factores de riesgo, diabetes, obesidad y una dislipidemia mixta. Este paciente además, después de esta remisión del internista para iniciar un plan de ejercicio, la paciente consultó al servicio de ortopedia por un dolor importante en las rodillas, realizan un diagnóstico de una gonartrosis en ambas rodillas y pues la recomendación básicamente de ortopedia por esta lesión que tenía la paciente en rodillas fue no realizar ningún tipo de actividad física, pues porque esto podía llevar a empeorar su sintomatología osteomuscular. Examen clínico, una paciente de 73 kilos, 1,55 de estatura, un índice de masa corporal de 30,4, una presión arterial de 130/80, una frecuencia cardíaca 82, cardiopulmonar normal. A la evaluación osteomuscular, un dolor en sobrepeso serinos, imbalances musculares marcados y retracciones múltiples en tren inferior. Y a los rayos X, unos cambios artrósicos en ambas rodillas. Enseguida, pues la idea es desarrollar, pues como el plan con este paciente, si realmente no se va a hacer ejercicio o si vamos a realizar un plan de ejercicio con este paciente. Importante pues tener claro, hay muchas herramientas que podemos tener en este momento para evaluar los niveles de actividad física del paciente. Una de las herramientas más conocidas pues son los podómetros que muchos relojes los tienen, en donde podemos motivar al paciente a que se mueva desde la cantidad de pasos al día. Paciente sedentario es un paciente que dé menos de 5.000 pasos al día. Paciente con baja actividad entre 5.000 y 7.499 pasos, algo activo más o menos entre 7.500 y 10.000 pasos, un paciente activo por encima de 10.000 pasos y muy activo por encima de 12.500 pasos. Lo que buscamos con el paciente en general es que sea un paciente activo, que dé al menos más de 10.000 pasos al día.
motivar al paciente con esas estrategias que a veces el paciente no sabe, que cuenta por ejemplo en el celular con estos podómetros, o comprar o adquirir un reloj en donde de esa manera generemos un poquito más de motivación y que el paciente logre medir su actividad física diaria, y de esa manera logremos motivar al paciente y engancharlo con el plan de ejercicio. Componentes básicos del plan de ejercicio: frecuencia, intensidad, el tiempo o duración de ese plan de ejercicio y el tipo de ejercicio, ¿cierto? Componentes tipo FIT, si los podemos de pronto agrupar para que quede más fácil grabarnos cuáles son esos componentes básicos del ejercicio: frecuencia, intensidad, duración y tipo de ejercicio. Con relación a la frecuencia, va a ser la rutina como tal de ejercicios. Recomendar realizar actividad física entre 3 a 5 días a la semana. Esto va a depender obviamente del estado basal del paciente, cómo esté el paciente, si hace ejercicio o no, si es completamente sedentario, si está desacondicionado, pero pues normalmente entre 3 a 5 días. Esta frecuencia va a ser determinante para formar el hábito y obviamente determinante para obtener los reales beneficios del ejercicio. Entonces, eh, está bien empezar y decirle al paciente: vamos a tratar de caminar un día a la semana, pero pues la idea es que como mínimo vamos a hacerlo 3 días a la semana, no los vamos a hacer seguidos, vamos a descansar entre esas sesiones de entrenamiento, puede ser lunes, miércoles y viernes, vamos a arrancar con 15-20 minutos y vamos haciendo una progresión gradual, pero obviamente de esta frecuencia va a depender pues obtener esos reales beneficios que queremos con el ejercicio. Con relación a la intensidad, ¿qué va a ser la intensidad? ¿Cuán fuerte está haciendo ese paciente el ejercicio? Esa intensidad puede ser pues medida de manera subjetiva con la percepción del esfuerzo, o de manera objetiva con frecuencia cardíaca, en donde nosotros como médicos deportólogos determinamos las zonas de entrenamiento de los pacientes, en qué zonas van a trabajar de acuerdo a la frecuencia cardíaca, que la podemos calcular su frecuencia cardíaca máxima y tener un dato de la frecuencia cardíaca mínima. Podemos hacer una prueba de esfuerzo y con base a eso establecer sus zonas de entrenamiento, ya si el paciente tiene otras herramientas como la frecuencia cardíaca, y de acuerdo a eso podemos determinar la intensidad de trabajo: baja, moderada o alta intensidad. Esto obviamente va a depender cómo vamos a arrancar del estado físico inicial del paciente. Pues básico es determinar su estado físico inicial y de acuerdo a eso lograr hacer una prescripción de intensidad en cuanto al entrenamiento. El tiempo va a ser el tiempo dedicado a hacer actividad física en los pacientes, unas sesiones de 30 a 60 minutos diariamente. Esa es pues como la idea de manera general: 150 minutos semanales de actividad física de moderada intensidad o 75 minutos de actividad física de vigorosa, o la combinación de estas dos recomendaciones. Con relación a las recomendaciones de entrenamiento de fuerza, una frecuencia eh, más o menos de 3 días a la semana, no más de 2 días de trabajos consecutivos del mismo grupo muscular. Entonces debemos hacer un entrenamiento, si se puede decir así, diferenciado, pues en donde trabajemos diferentes grupos musculares eh, diferentes días de la semana. Normalmente la intensidad va a estar dada por una metodología de resistencia a la fuerza para empezar, ¿cierto? Estamos hablando de un plan de prescripción del ejercicio inicial para pacientes que requieren empezar a hacer un plan de entrenamiento. Un plan de entrenamiento de resistencia a la fuerza basado en un número de repeticiones alto, ¿cierto? Más o menos 4 a 5 series de cada grupo muscular. ¿Con qué? Con pesas, libres, TRX, pilates, barras, yoga. Pues hay muchas estrategias para entrenar pues como la parte de la fuerza de manera general. Recomendaciones de entrenamiento de flexibilidad: como mínimo 2-3 días a la semana. Sostener cada ejercicio de estiramiento 20 a 30 segundos. Se debe sentir tensión más no dolor. Más o menos dedicarle unos 10 minutos a este plan de entrenamiento de flexibilidad o estiramiento al finalizar cada sesión de entrenamiento. Recomendaciones o otras condiciones generales para la práctica de ejercicio: un adecuado calzado, fundamental. En cuanto al vestuario, elementos de protección, ¿cierto? Si vamos a entrenar
con el paciente al aire libre, protección contra el sol, un adecuado proceso, una adecuada iluminación en el lugar donde vamos a hacer ejercicio, si vamos a trabajar en un lugar cubierto al aire libre, pues ahorita con esta situación que tenemos de pandemia o de COVID, pues es fundamental promover la actividad física, pero es importante pues tener claro cuáles son esas condiciones de bioseguridad si vamos a trabajar con ese paciente en un lugar cerrado, que debe usar su tapabocas, eh, y pues preferiblemente en este momento con pacientes adultos mayores tratar de promover este tipo de actividades al aire libre. Con relación a la progresión del ejercicio, va a depender del estado de salud, obviamente, del individuo, la tolerancia que tenga el paciente al ejercicio, las metas del programa de ejercicio. En cuanto al abordaje, seleccionar un aspecto del FIT, ya sea frecuencia, intensidad, duración, y de esta manera progresar y aumentar de manera gradual alguna de estas variables de la prescripción del ejercicio. Yo inicialmente progreso ya en frecuencia o en duración, y ya cuando el paciente tenga una buena base aeróbica, que ya lleve más o menos unas 3 semanas de ejercicio, empezar a pensar en progresar en intensidad si lo puedo hacer con el paciente, basados o en la percepción del esfuerzo o en la frecuencia cardíaca si lo podemos hacer incrementos más o menos del 10% de manera semanal hasta lograr esas metas que nosotros nos tracemos con el paciente. Recomendaciones de hidratación antes de iniciar el ejercicio, obviamente incentivar unos adecuados niveles de hidratación con agua, electrolitos, generalmente con agua si el ejercicio no va a superar la hora de entrenamiento. Se debe hidratar antes de sentir sed. Ya cuando sentimos sed, estamos hablando de que ya hay un estado de deshidratación establecido en el paciente. Durante el entrenamiento, ver pequeñas cantidades regularmente pues de agua si el ejercicio no va a superar la hora. Recuperar el agua y los electrolitos perdidos durante el ejercicio, pues es algo fundamental. Y qué tomar si el ejercicio es menor de una hora, como lo dije ahorita, agua. Y si el ejercicio va a ser por encima de 60 minutos o vamos a trabajar de pronto en ambientes que son un poco más calurosos, pues pensar en suplementar con con otras bebidas con base a la suplementación de sales y electrolitos. Recomendaciones internacionales. Entonces, en la semana realizar al menos 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa. Adicionalmente, realizar 2 sesiones a la semana de trabajos de fortalecimiento muscular, flexibilidad, coordinación, equilibrio. Y para unos beneficios adicionales, sobre todo en pacientes que quieren tener un impacto muy positivo sobre su composición corporal porque su objetivo es bajar de peso, obviamente la frecuencia, la intensidad y la duración del ejercicio deben progresarse aún más, llegando a niveles de actividad física o volúmenes de actividad física semanales de 300 a 400 minutos de ejercicio de moderada intensidad a la semana, y obviamente combinarlos con el trabajo de fortalecimiento, que es fundamental, ¿cierto? El músculo es un órgano endocrino que tiene que ser estimulado mediante el ejercicio de fortalecimiento, por eso es vital asociarlo al ejercicio desde el componente aeróbico como mínimo 2 días a la semana. Estas recomendaciones obviamente son del American College of Sports Medicine, son las más básicas, ¿cierto? Se las traigo porque es lo más básico como tal que le podemos ofrecer a un paciente. Ustedes, si hay médicos generales aquí dentro de, del auditorio, pues, o de los asistentes al simposio, son las recomendaciones más básicas que ustedes dentro de una consulta que sabemos que pues el tiempo es corto, pues podemos darle al paciente y tratar de incentivar la actividad física. Para llevar a casa, entonces en la semana realizar al menos 150 minutos de actividad física aeróbica, como lo hablamos ahorita, 75 minutos de intensidad vigorosa, entonces 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o 75 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad vigorosa o alta intensidad. Adicionalmente, realizar 2 sesiones por semana de fortalecimiento con un plan de resistencia a la fuerza básica, flexibilidad, coordinación y equilibrio.
y los pacientes deben recibir consejería sobre planes, ideas de actividad física, recibir una prescripción escrita de actividad física adecuada, reconociendo riesgos de la actividad física, ¿cierto? Aplicando cuestionarios dentro de la consulta rápidos, como el cuestionario PARQ, en donde logremos identificar cualquier tipo de riesgo para, para intervenirlo de manera oportuna y recibir la remisión para mayor apoyo o valoración con un experto pues, o un especialista en medicina del ejercicio. Acá les traigo como una similitud de un medicamento, ¿cierto? Aquí la atorvastatina, una presentación, tabletas de 20 miligramos, vía administración oral, frecuencia cada noche, precauciones, miopatía, hepatopatía causada por el uso de la atorvastatina y una duración de tratamiento de 6 meses. Y con relación a la actividad física, cómo esta actividad física o plan de ejercicio va a convertirse en un medicamento para el paciente en donde va a tener una frecuencia mínima, vamos a hablar de 5 días a la semana, una intensidad moderada, un tipo de ejercicio, caminar, nadar, bailar, un tiempo, unas sesiones mínimas de 30 minutos, ideales de 60 minutos, precauciones, evitar la deshidratación, como lo hablamos ahorita, y una duración para toda la vida. Con relación al caso de la vida real que estábamos hablando ahorita, entonces, pues obviamente no le vamos a decir a este paciente que no puede hacer ningún tipo de ejercicio. Este paciente tiene obesidad y tiene enfermedades eh, cardiovasculares, ¿cierto? Es un paciente hipertenso, diabético, en el cual tenemos que tener una influencia muy positiva desde el ejercicio. Entonces, obviamente vamos a poner a mover ese paciente, vamos a hacer trabajos de tipo aeróbico de 30 a 40 minutos al día, 3 a 4 sesiones a la semana. En pacientes con osteoartrosis, entonces vamos a tener posibilidades de hacer trabajos en agua, podemos ofrecerle trabajo en agua, en bicicleta recumbent, caminadas cortas, en terreno plano, no en terreno irregular. El tiempo de ejercicio va a oscilar entre 150 y 300 minutos. Para modificar la composición corporal tenemos que llegar a una meta de 300 minutos. Recuerden que aquí fundamental, uno de los principios del entrenamiento es la progresión. No podemos iniciar con un paciente a trabajar 200 o 300 minutos a la semana, vamos a empezar progresivo en donde vamos a querer inicialmente generar el hábito y pues la meta va a ser llegar a unos 300 minutos a la semana si queremos tener un impacto en su composición corporal. Los ejercicios van a ser dosis respuesta, en la medida que mejore el paciente se le pueden iniciar trabajos con una intensidad mayor. Los trabajos de fortalecimiento tenemos que incluirlos asociados a los trabajos desde el componente aeróbico, se pueden realizar trabajos con pesas, máquinas, mancuernas, bandas elásticas, muchísimas maneras de trabajarlo, se pueden realizar con propio peso, se deben trabajar todos los grupos musculares. Ya sabemos que es un paciente con osteoartrosis en donde tenemos que trabajar principalmente flexoextensores de rodilla, en ángulos cortos, con cargas bajas, pero pues definitivamente con este paciente podemos empezar un plan de ejercicio, obviamente teniendo claras todas estas variables de prescripción del ejercicio. Muchísimas gracias por la atención, que tengan una buena tarde.